Familia peregrina, porque se hace camino al andar. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. Recientemente personas y entidades dedicadas a la formación teológica de líderes para el servicio a las comunidades latinas han conformado un movimiento de colaboración llamado REDED. Hoy en Familia Peregrina, la doctora Elizabeth Conde Fraser nos explica de qué se trata REDED y cómo puede ayudar a las comunidades de fe y a quienes hacen reflexión teológica a tener espacios de diálogo y crecimiento mutuo. Escuchemos. Mi familia está en tus manos, Señor. ¡Sí! Agradecidos aquí en Familia Peregrina de poder contar con la doctora Elizabeth Conde Fraser, con quien vamos a tener una conversación. Estoy seguro, como muchas de las que tenemos con ellas, en la que uno aprende mucho y uno es edificado a través de la vida de una persona que ha estado involucrada en la educación teológica durante años, pero además en la pastoral en los Estados Unidos, en el caminar con el pueblo latino en diferentes lugares, desde el este, noreste, hasta California, hasta muchos espacios. Gracias, doctora, por estar con Familia Peregrina. Decimos que esta es una familia que anda en el camino. Mucho gusto, es verdaderamente un honor poder conversar con ustedes. Es interesante los tiempos en los cuales estamos viviendo y por lo tanto creo que esta va a ser una conversación muy importante para todos. Así es, estamos viviendo, como usted bien dice, momentos definitivos de crisis en varios aspectos. Una tiene que ver con la crisis mundial de una pandemia que nos ha igualado a todos por igual, es lo más democrático que nos ha pasado en muchos siglos, porque todo el mundo está en lo mismo. Pero también tenemos una circunstancia específica de desigualdades de muchas maneras. La pobreza, tenemos las circunstancias del racismo, la desigualdad social, acceso a tantos recursos que gente tiene y gente no tiene. En medio de todo eso, la iglesia. ¿Cuál es la importancia de que vayamos un poco más profundo? No solamente a si nos reunimos o no nos reunimos, si empezamos este domingo o no, o si salimos a la calle a marchar o no, con mascarilla o no, sino cuál es la importancia de pensar en educación teológica en este tiempo. Bueno, la educación teológica no es una cosa que viene así como unas pautas fijas, sino que la verdadera educación teológica es el poder hacer teología en el camino. Los peregrinos tienen que ir haciendo la teología en el camino, es una teología contextual. Y por lo tanto, de acuerdo a las nuevas circunstancias, nos tenemos que preguntar cómo es que Dios está caminando con nosotros, dónde vemos a Dios caminando con nosotros y cómo podemos ir discerniendo cómo es que el Espíritu Santo nos está guiando. Porque cuando Dios camina con uno, no es solamente para consolar, para fortalecer y ayudar, sino que somos un pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, pues, está juntamente con Dios, peregrinando con todos los que están en el camino, siendo instrumento de la gracia de Dios en ese camino hacia los demás. Tenemos el Espíritu Santo nos ha derramado una serie de dones y siempre tenemos esos dones con nosotros y estamos siempre haciendo que esos dones se estén dando como parte de la gracia del Señor. Yo recibo y yo doy en el camino. Tú y yo estamos en el camino, según vamos en ese camino, tú tienes una necesidad, yo siento que ese espíritu se mueve dentro de mí para yo poder darte lo que por gracia yo he recibido, yo te lo doy también a ti en el camino. Y el discernir esas cosas, no solamente como individuos, sino como un pueblo, es importante. Y para eso se necesita la educación teológica, porque nos ayuda a mirar lo que hemos interpretado de Dios, a lo cual en este momento le voy a llamar la tradición, ¿verdad? Lo que hasta ahora hemos interpretado de Dios, y esa interpretación la hemos hecho en diferentes contextos, la hemos hecho guiada por el Espíritu y guiada por la palabra misma. El cómo yo he interpretado esa palabra en un momento dado
ha sido lo que se ha ido pasando de generación en generación, y esa es nuestra tradición. Cuando se llega a un momento nuevo, que no lo hemos pasado antes, como estamos ahora pasando por esta pandemia, la iglesia ha pasado por otras pandemias en su historia, pero esta tiene sus particularidades y te toca a ti y a mí ver cómo la vamos a vivir. Entonces, cuando llegamos a ese momento, ¿qué nos está diciendo el Espíritu? Volvemos y miramos en la tradición, pero hay cosas en la tradición que no nos guían en este momento dado. Y necesitamos expandir y profundizar esa tradición. Y para eso tenemos que entonces mirar qué nos dice el Espíritu. Ahí está el discernimiento, pero también qué cosas nuevas podemos encontrar en la misma palabra de Dios, que antes no habíamos leído esa palabra en un contexto como el que estamos viviendo. Y al regresar a esa palabra, la revelación, al regresar a esa palabra, entonces ella nos trae nuevos tesoros de cómo encontrarnos en este momento. Para eso se necesita la educación teológica, porque no es solamente como cuando yo doy un testimonio, ¿ves? Y ese testimonio en sí tiene una reflexión teológica, sino es entender también cuál ha sido la historia de la iglesia, cómo se ha ido interpretando todo esto, porque yo no puedo salir con un disparate de momento, sino que lo que yo digo está profundizando la misma tradición, no está contradiciendo la tradición, no se está inventando algo completamente nuevo. Así que necesito saber cuál es la historia de la iglesia, etcétera, etcétera, cuál es la historia de cómo ese pasaje se ha interpretado en el pasado. Necesito entonces comparar el contexto de ese tiempo con el contexto de ahora. Esas son herramientas que nos dan la educación teológica. También, si es buena educación teológica, nos da la herramienta del discernimiento espiritual. Y eso es una formación espiritual que va más allá de lo que usualmente hacemos en una iglesia. Todo buen líder de la iglesia, ya sea un líder pastoral o un líder laico, necesita poder manejar esas herramientas a unos niveles diferentes a lo que una persona común y corriente que llega a nuestra congregación los va a entender. Yo veo dos imágenes aquí que pueden ser contrastantes. La primera es de una iglesia que tiene que estar en el camino, que tiene que estar haciendo teología en el momento. Y la otra es la que conozco, de que la educación teológica por lo regular se dio desde instituciones que estaban muy, muy sólidas y muy firmes, muy inamovibles por muchos años. Por un lado los seminarios, por un lado las universidades y también por otro lado la misma iglesia que no quería moverse. Pero bueno, son dos imágenes que estamos viendo en esta que no me cuadran. Hay que hacer teología en el camino con instituciones que estuvieron hasta cierto punto estancadas en sus posicionamientos, a veces en sus doctrinas, a veces en sus nichos teológicos, en sus defensas doctrinales. ¿Cómo podemos conciliar esas dos? Yo creo que AED por ahí está proponiendo algo que tiene que ver con Redet y me gustaría escuchar eso. Si es que esa es una propuesta válida, me parece que cuando usted tiene su mano puesta ahí, por algo será, ¿no? Sí, mira, entiendo lo que estás diciendo. Es interesante como profesora, como persona que ha dirigido diferentes programas y que ha hecho accesibles programas para la comunidad latina. La comunidad latina ha sabido crear unos espacios dentro de la educación teológica que no son espacios estancados. Y que cuando encontramos que hay un espacio estancado, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Hemos podido hacer una crítica constructiva de ese espacio para poder reconocerlo como tal y entonces crear unas formas de movernos más allá del estancamiento. Por eso es que una organización como AED es importante, porque es propiamente una organización que navega ese tipo de espacio para y con la comunidad hispana. Es difícil en AED estar estancado por la naturaleza de la membresía misma, ¿no? Tenemos personas que están enseñando escuela bíblica, tenemos personas
que son pastores y pastoras, tenemos personas que son profesores y profesoras, tenemos personas que están dirigiendo programas, que son líderes denominacionales, que tienen programas no tradicionales, que son capellanes, etcétera, etcétera. Con tanta perspectiva, es difícil estancarse. Y eso es lo bueno de esa organización. Dentro de AED hay un grupo de personas que se están reuniendo con una continuidad mensual en lo que le hemos llamado comunidades de práctica. En esas comunidades de práctica hay una dinámica súper especial. Ahí se fomenta la colaboración de una institución con otra. 7 de nosotros nos unimos y podemos conseguir algo que uno solo no lo puede lograr. Ese tipo de cosas a ese nivel estructural. Hemos visto que se ha creado un espacio de hacer reflexión teológica riquísimo, que en medio de estos momentos ha respondido. Y las discusiones las llevamos por 90 minutos. Hay su saludo, etcétera, hay su despedida. Pero las personas a veces no quieren dejar la conversación, ¿no? Y yo lo mantengo dentro de ese tiempo para que nadie piense, ay, no quiero ir porque se toma demasiado de tiempo. Pero es riquísima la conversación. Por ejemplo, cuando Puerto Rico estaba teniendo el momento en el cual estaban protestando, buscando que se fuera el gobernador que estaba. Ahí hubo una conversación bien chévere en la cual las iglesias que dentro de su tradición lo que habían hecho era orar, pero no marchar. Así nos enseñaron. Esa era nuestra tradición. Ahí se había pasado todo lo que se estaba llevando a cabo. Siempre hay sus excepciones, ¿verdad? Gente que había protestado en Vieques, etcétera, etcétera. Pero que no era lo que hacía todo el mundo. Esto cambió. Y los jóvenes de este momento estaban empujando a sus pastores y pastoras y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos justicia social. La iglesia no puede solamente orar, ¿no? Y ahí los líderes en este espacio pudieron tener una conversación y decir, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Y es un espacio seguro en el cual yo no te estoy juzgando a ti, que esos espacios no se dan siempre. Si yo hago tal cosa, ¿qué va a decir el otro pastor de mí? No, estos son unos espacios seguros. De la misma forma que hacemos eso en un espacio teológico, lo hacemos para el espacio estructural y los proyectos en común que estamos llevando a cabo. Hay herramientas que todos los institutos bíblicos, los seminarios, etcétera, que necesitamos. Y entonces estamos creando esas herramientas para que todo el mundo las pueda tener en común. Eso es REDET, la red de entidades teológicas. REDET, entonces se convierte como en un espacio policéntrico, si se quiere, donde todo el mundo aporta para todo el mundo. Es un espacio, una red de compartir información, recursos basados en temas y a la misma vez de traer cosas nuevas. Usted mencionó como 3 veces en la primera pregunta el tema del discernimiento. Hay temas que nos han sido ajenos a la iglesia cristiana protestante, evangélica en los Estados Unidos por muchos años. Uno de ellos tiene que ver con discernir el momento en que se vive. Tengo entendido que REDET está participando y AED completo está participando en un proceso bien interesante con jóvenes y me gustaría, de pronto podemos dedicar un programa solo a eso, pero si me da un hint, una pequeña semillita de lo que viene. Sí, mira, 3 palabritas para REDET. Comunidad, contribuir, colaborar. La gente no se da cuenta cuánto uno aprende de su experiencia. Hay cosas que hacemos y al reflexionar sobre ellas, al compartirlas, seguimos aprendiendo. Y tu experiencia y la mía junta, tanto que podemos sacar de ellas, ¿verdad? Hay cosas que los latinos a veces no creemos que eso es gran cosa, pero sí lo es. Sí lo es. Y tenemos un conocimiento vasto entre todos. El discernimiento con los jóvenes ha sido especial.
la organización decidió que